Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. En este capítulo descubrimos la memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza, una exposición que desentraña la huella del poder colonial en la iconografía de las colecciones Thyssen-Bornemisza, revelando historias invisibilizadas de dominación racial y lucha por derechos civiles. Para hablar de todo ello, hoy nos acompañan los 4 comisarios de dicha exposición. Juan Ángel López Manzanares, comisario del museo y director del proyecto. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Hola, muy buenos días. Un placer que nos acompañes. Alba Campos Rosillo, historiadora del arte, también bienvenida de nuevo. Gracias. Gracias a ti. Andrea Pacheco González, comisaria independiente y directora del espacio Felipa Manuela. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Buenos días, gracias. Y para terminar, Jason García López, el director del Centro Cultural Espacio Afro. Jason, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer que nos acompañes. Vamos a empezar, evidentemente, descubriendo el porqué de todo esto, evidentemente, ¿no? Juan Ángel, ¿qué motivó al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza a realizar esta exposición sobre la memoria colonial? ¿Cuál es ese día D en el que empieza todo? Bueno, más o menos todo empezó hace unos 5 años aproximadamente, en el que yo propuse hacer un recorrido o trabajar en un recorrido sobre el tema de colonial. Nosotros en el museo ya veníamos trabajando bastante sobre el tema de la igualdad de género a través de iniciativas como, por ejemplo, el programa CORA, que se hace desde 2017, pero en 2019 aproximadamente le propuse al director del museo que, ya que nuestro museo es una colección cerrada y que tiene muy poca presencia, no solamente de mujeres, que tiene un 2%, sino de artistas afroamericanos, pues compensarlo un poco contextualizando nuestras colecciones desde un punto de vista de colonial, viendo a ver qué obras dentro de la colección podían vincularse al tema del colonialismo y a la presencia de personas racializadas o personas africanas en los cuadros del museo. A partir de ahí, tardó un poco en desarrollarse, de empezar a trabajar en este recorrido. Inicialmente lo planteamos hacer Alba Campos Rosillo y yo, y luego en el año 2022, si no recuerdo mal, 2021-2022, también invitamos a Andrea Pacheco y a Jason a trabajar en el recorrido, que luego ha dado lugar a esta propuesta de exposición desde el año pasado, desde la primavera del año 2023, y bueno, es un poco, digamos, el proyecto más, darle una mayor amplitud al proyecto y darle una mayor visibilidad. Claro, y en ese aspecto, como bien comentas, ¿no? 4 comisarios, por lo tanto, mayor riqueza también en ese aspecto en puntos de vista. Andrea, ¿cómo ha sido esta experiencia, ¿no?, de colaboración entre los diferentes comisarios y, evidentemente, qué desafíos se han debido afrontar y abordar también para precisamente este tema de la memoria colonial? Bueno, yo creo que el desafío de hacer una exposición co-comisariada siempre es grande, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos exposiciones que están de alguna manera tan conectadas con experiencias de vida, ¿no? Como es este caso. A pesar de que estamos trabajando con una colección histórica, las conexiones con el presente que tienen esas obras son infinitas, ¿no? Y no solo con el presente de modo general, sino que también con las experiencias de vida de cada una de nosotras. Entonces, digamos que yo creo que la complejidad primera, y que de alguna manera hemos sorteado exitosamente, ha sido como, dentro de nuestra pluralidad de voces, encontrar una voz común, ¿no? O sea, nuestros lugares de enunciación, como lo llama Yamila Ribeiro, son muy diferentes, ¿no? O sea, todos operamos y funcionamos y tenemos formaciones y backgrounds muy distintos, ¿no?
Yo soy una persona latinoamericana que lleva muchos años en Madrid, que ha tenido una práctica larga, pero siempre, digamos, de forma paralela a las instituciones, ¿no? Es muy recientemente cuando mi trabajo ha empezado a tener, bueno, pues resonancia y he empezado a ser invitada por instituciones, pero yo llevo muchos años trabajando con artistas y con otros investigadores y con otros curadores en proyectos de investigación que, como digo, han funcionado muy, muy al margen de las instituciones, ¿no? Entonces, de pronto, pues, que nosotras y en el caso de Jason también, que hemos estado en esa, digamos, en esa práctica independiente o de base, como también se ha llamado, ¿no? Como parte de comunidades migrantes o racializadas en el contexto de Madrid, entrar a formar parte de un equipo con curadores que han trabajado más bien desde la institución, como es el caso de Juan Ángel, que lleva muchos años en el museo, y Alba, pues sí que requirió procesos de negociación, ¿no? Importantes. Pero yo creo que también eso ha sido muy rico para nosotras en nuestra experiencia profesional y personal y para el proyecto, ¿no? O sea, esos diferentes puntos de vista y perspectivas pues han enriquecido bastante el trabajo, ¿no? Ese yo creo que ha sido como el desafío más importante, o sea, cómo, digamos, circular por un camino común con deseos y expectativas distintas, ¿no? Porque nuestros deseos y nuestras expectativas también como personas que sentimos un compromiso muy fuerte con la comunidad cultural a la que pertenecemos, pues no siempre es el mismo de una institución, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido tensiones, por supuesto, ha habido procesos de negociación importantes, pero yo siento que hemos trabajado con muchísimo respeto. Yo personalmente me he sentido como muy respetada, ¿no? por la institución y nada, y yo creo que eso se va a ver, o sea, que en la exposición. Yo siento que la exposición es digamos, el resultado de un proceso de diálogo que comienza, ¿no? Para mí, esta exposición, la memoria colonial, es el inicio, es el comienzo de una conversación necesaria en el contexto cultural de esta ciudad. Claro, hablamos de un reto enorme en el que se ha debido profundizar, en el que también ha debido ser una gran reflexión sobre un tema, evidentemente, que a día de hoy, evidentemente, está, pues por desgracia, de actualidad. Pero antes de entrar en detalle un poco en el desarrollo del proyecto de la exposición, en nada vamos contigo, Juan Ángel, pero antes quiero hablar con Alba porque nos gustaría de alguna forma, para seguir asentando un poco las bases de lo que es esta exposición, que nos explique cómo se ha organizado en salas dicha exposición. Alba, por favor. Bueno, pues la exposición se ha organizado en 6 salas y digamos que los temas son transversales, que si bien cada sala va dedicada a un tema en concreto, esos temas reaparecen en las otras salas. O sea, hay un vínculo muy fuerte entre los temas y lo que se expone en las diferentes secciones de la muestra. Entonces, el primer tema es extractivismo y apropiación, en donde se trata la extracción de recursos naturales de las tierras colonizadas, la explotación del ser humano mediante el trabajo y la apropiación de ideas. La segunda es la construcción racial del otro, en donde se trata del fundamento ideológico en el racismo o construcción racial del otro en tanto que ser inferior, y se ve como judíos, musulmanes, gitanos, africanos y miembros de naciones originarias son relegados a la categoría de salvajes o primitivos. Después tenemos el esclavismo y dominación colonial, en donde el colonialismo europeo propició una reformulación del sistema esclavista heredado de la antigüedad. La esclavitud, si bien perdió su original carácter temporal y multiétnico y pasó a concebirse como una condición natural de por vida restringida a la etnia africana. La cuarta sección es la evasión a las nuevas Arcadias, en donde la pintura de paisaje es uno de los géneros que mejor ejemplifica el afán europeo por ocultar la realidad de la violencia colonial, y las idílicas representaciones de las colonias remiten a la creencia de que Dios eligió a los europeos, los conquistadores primero y los colonos después, para apropiarse y explotar todo lo que encontrasen en otros continentes. La sala quinta está dedicada al cuerpo y la sexualidad, y aquí se ve cómo colonialismo y patriarcado constituyen dos caras de una misma moneda.
y cómo la sexualidad femenina se vio como un campo en el que hacer uso por parte del colon europeo y pues por desgracia se han dado muchos abusos y fruto de ello es precisamente el mestizaje, ¿no?, de este abuso sexual. Y finalmente La resistencia, la sala número 6, cuyo subtítulo es Cimarronaje y derechos civiles. Y pues aquí vemos cómo gracias a las luchas de los esclavizados y los pueblos afroindígenas en movimientos de emancipación, los pueblos anteriormente colonizados se han transformado en sujetos políticos y denunciación de sí mismos. Esa es la disposición de estas salas en esta exposición que ha tenido, como bien apuntaba Juan Ángel, un desarrollo y en una primera idea que nace hace pues unos cuantos años, ¿no? En ese aspecto, ¿qué detalles destacarías, Juan Ángel, dentro de todo este proceso que bien comentaba en esta disposición, ¿no?, que explicaba Alba? Bueno, yo creo que es importante señalarle que las novedades que aporta esta exposición son de dos tipos, desde mi punto de vista. Por una parte es el repensar la colección, el volver a mirar al colonialismo para reinterpretar la colección desde ese punto de vista. Es un proceso de resignificación, en cierto modo, de algunas obras de la colección. Obras, la mayoría que son del museo o que son de cesión al museo por parte de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza. Y luego, por otra parte, como ha dicho Andrea, la otra novedad que aporta la exposición es el trabajo en conjunto, la cocuraduría, porque fuimos conscientes de que desde el museo, en el que la presencia entre los empleados del museo de personas racializadas es escasa, como en todas las instituciones culturales españolas, o prácticamente en todas, y entonces creíamos que obviamente no podíamos abordar una revisión de este tipo sin contar con otras voces que fuesen que tuviesen una mayor legitimidad para tener un debate o un relato, una narrativa compartida. Claro. Creo que en el proceso de creación de la exposición ha habido etapas distintas y creo que al final tal vez lo más significativo y creo que lo que le va a dar como más interés a la exposición es que junto con obras del Museo Thyssen-Bornemisza y obras de la colección Carmen Thyssen, también hay un 25% aproximado de obras contemporáneas del siglo XXI de la colección TVA 21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. Estas obras, que son 18 en concreto, están presentes en cada una de las salas y permiten que haya un diálogo entre una perspectiva de la representación del tema colonial más vinculada al pasado, muchas veces de manera eufemística, sin mostrar la realidad de la violencia colonial, cómo eso no solamente lo ponemos en contexto nosotros, sino las propias obras contemporáneas están hablando desde el presente, su reflexión, haciendo un contrapunto a esas pinturas más clásicas, podemos decir. Eso yo creo que le imprime a la exposición una riqueza muy grande y diversidad de puntos de vista que la engrandece o la enriquece notablemente. Claro. En nada escuchamos a Jason, en nada hablaremos contigo sobre esta importancia también de la descolonización de las instituciones culturales, como hacía algún ya apunte Juan Ángel. Pero antes, Andrea, en ese aspecto, lo que está contando Juan Ángel también de alguna forma exige que haya un ejercicio narrativo, ¿no? Y ahí es donde también os habéis encontrado con otro reto y lo habéis realizado para contar un poco lo que las obras no cuentan o no muestran al espectador, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo ha sido este desafío? Sí, bueno, eso es importante decirlo, ¿no? O sea, que sobre todo el desafío de esta exposición ha sido generar un relato. O sea, toda exposición es un relato, ¿no? Es una historia. Tú cuentas una historia con unas imágenes y con unas obras, ¿no? Entonces, el relato que nosotras queríamos contar realmente era el relato de una ausencia, ¿no? O sea, el relato de una falta, de una pérdida, de una mutilación también en algún sentido, ¿no? De aquello que
que no solo no está, sino que ha sido borrado, ¿no? Que ha sido borrado, que ha sido voluntariamente excluido, ¿no? Entonces, y para contar ese relato, pues no ha hecho falta, digamos, ir demasiado lejos, ¿no? O sea, quiero decir, cuando tú simplemente miras la historia o miras los hechos del pasado con otra lente que no es la lente eurocéntrica, ¿no? Porque finalmente es una lente en la que te pones, ¿no? El eurocentrismo es una manera de mirar el mundo, es un sistema de dominación, pero sobre todo es una forma de mirar el mundo con el que nos hemos crecido no solo las personas que se han formado, digamos, en Europa, sino que nosotras en Latinoamérica hemos aprendido y hemos estudiado primero a los griegos, primero a los egipcios, primero a los griegos, a los romanos. Hemos estudiado las culturas antiguas que forman parte, digamos, de la historia occidental antes que estudiar nuestras propias culturas, ¿no? O sea, yo he podido tener una aproximación siempre mucho más débil de la que me gustaría, por ejemplo, a la cosmovisión andina, de la que soy heredera, como persona que ha nacido a los pies de la cordillera de los Andes, ¿no? Ya muchísimo después de mi formación, cuando he empezado a entrar en estos temas, ¿no? Entonces, la cosa de cambiarse la lente implica pues empezar a entender que lo que está contado en esas obras, por ejemplo, en el caso de la sección, digamos, de la sala dedicada a las Nuevas Arcadias que ha comentado Alba, toda esta pintura de paisaje idílico, bucólico, ¿no? Donde vemos estas digamos, retratos de personas de comunidades indígenas teniendo una vida, pues, feliz, ¿no? En unas circunstancias en que estaban sucediendo cosas muy terribles allí, ¿no? Entonces ese es el momento donde tú te quitas esa lente eurocéntrica y te pones otra, te pones una lente crítica. Yo no la llamaría de ninguna manera, no le pondría otro apodo, no diría que es una lente decolonial ni colonial, es una lente crítica para mirar el mundo, que es la que usamos también cuando entendemos que vivimos en un sistema patriarcal, por ejemplo. Es una lente crítica la que te pones ahí. Entonces, yo creo que a partir de ahí, generar ese relato ha implicado, pues por supuesto, atravesar una serie de autores y autoras fundamentales, ¿no? Fanon, Achille Mbembe, Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Segato, la propia Yamila Ribeiro que he comentado antes, autoras recientes que, por ejemplo, para Jason y para mí han sido importantes, como Fabián Villegas, que es un compañero cuyo pensamiento es muy importante para nosotros. Entonces, de pronto, pues con esa lente que viene, digamos, que trae toda esa teoría detrás, pero también trae muchas experiencias de vida y sobre todo trae el mirar el mundo, ¿no? El mirar el mundo como funciona hoy día. Es lo que te permite generar esa narrativa y contribuir con relatos que no están contados en esas fichas de obra, ¿no? Yo quería me había seleccionado un fragmentito, ¿no? Que quería compartir a propósito de esta pregunta que me parecía importante y precisamente viene de Fabián Villegas, ¿no? Bueno, dice, la decolonización del museo, y quería centrarlo en el concepto de la decolonización, porque es un término que hoy día yo creo que está en disputa. No es un término que creo que tenga una definición unívoca, y yo creo que es importante entender que la batalla cultural en la que estamos hoy día es una batalla que tiene que ver también con el lenguaje, ¿no? Es una batalla sobre el pasado, pero es una batalla sobre cómo nombramos las cosas, y esto es importante, ¿no? Entonces dice Fabián, la decolonización del museo no es una perspectiva curatorial, sino una disputa civilizatoria sobre las formas y los modos de habitar, imaginar, producir, codificar, representar, socializar la contemporaneidad, así como una disputa por el lugar de enunciación, que es lo que mencioné antes, desde el cual se construye la narración, representación, conceptualización y la mirada del ecosistema cultural. Y en esa disputa tenemos por derecho participar todas, todos, todes, como colectividades amplias y multi-heterogéneas. O sea, esta es la cosa importante. Yo siento que de alguna manera Jason y yo siempre hemos intentado y quizá pues hemos fallado porque es muy difícil, ¿no? Es como digo, un comienzo, pero y aquí hablo por las dos, por Jason y por mí.
hemos intentado hablar y que ese lugar de enunciación y esa contribución a esa narrativa no sea nuestra y personal solamente, o no solo conlleve, digamos, el pensamiento de muchas que nos preceden, sino que también sea la voz de una colectividad y de una comunidad a la que nosotras sentimos que pertenecemos, ¿no? Claro. Precisamente, bueno, Jason, obviamente voy contigo y es precisamente esta importancia de la que comenta Andrea de la descolonización de las instituciones culturales y evidentemente también el hecho de cómo se vincula esta exposición con el tejido cultural antirracista. Por favor, te escuchamos. Sí, no, bueno, nuevamente agradecer la invitación a participar en esta conversación. Creo que justamente el comienzo, digamos, de esta relación se plantea desde ahí, ¿no? Porque de alguna forma creo que tuvo una importancia bastante grande el hecho de que junto a José Ariza hiciéramos una investigación en el marco de una residencia en Filipa Manuela precisamente sobre la diversidad étnico-racial en las instituciones culturales de la Comunidad de Madrid, donde lo que de alguna manera veníamos a comprobar era algo que ya sabíamos y que sabemos todos, ¿no? Y todas, pero esta vez de alguna manera a través de los datos, ¿no? Y es el hecho de que las instituciones culturales, en este caso la Comunidad de Madrid, de alguna manera están generando una narrativa o un discurso y una práctica relacionada con una homogenización racial. Es decir, en sus equipos de trabajo, en sus narrativas, no hay prácticamente ningún tipo de referencia relacionada con no simplemente representar la diversidad étnico-racial que hay en la actualidad, sino de construir esa diversidad étnico-racial desde un marco histórico. De alguna manera el hecho de que haya una representación de la diversidad étnico-racial en sus narrativas, en sus prácticas, en sus equipos de trabajo, forma parte de una de las estrategias o una de las posibles estrategias de la descolonización de los museos y las instituciones culturales, ¿no? Creo que justamente, digamos, este ejercicio, esta prueba que hemos realizado, ¿no? De crear esta posición, un equipo curatorial bastante diverso, es un primer paso, es un primer momento en la necesaria, de alguna manera, descolonización de las instituciones culturales y museos, que como bien estaba comentando Andrea, es un término, un concepto en disputa. O sea, es un concepto que puede servir para transformar las instituciones culturales y los museos, pero también puede servir para despolitizar todo, ¿no? O sea, como que es un concepto que por ahora se está construyendo, que hay que llenar de contenido y en el que necesariamente, de alguna forma, a la hora de llenar de contenido ese concepto, tiene que darse la oportunidad de participar a las propias comunidades y a los pueblos que representan esa diversidad étnico-racial. También, digamos, más en términos personales, ¿no? Para mí ha sido muy importante participar de este equipo curatorial. Yo no tengo la experiencia que tiene ni Juan Ángel, ni Alba, ni Andrea en todo lo que son comisariados en este tipo de instituciones, pero sí que de alguna manera el hecho, digamos, de yo participar en este equipo curatorial está más relacionado o mediado por el hecho de pertenecer a un proceso, ¿no? Cultural comunitario como es Conciencia Afro, pertenecer al tejido cultural antirracista como también pertenece Andrea, y justamente creo que en esta exposición con este equipo curatorial se está generando una grieta para que otras instituciones, otros museos puedan empezar de alguna manera a ensayar este tipo de colaboraciones, de trabajo para no tardar mucho en esa idea, ¿no? de descolonizar los museos y las instituciones culturales, porque también como planteaba antes Juan Ángel, ¿no? Prácticamente en todo el territorio español, cuando tú vas a ver los equipos de trabajo de los museos e instituciones culturales, tú ves que no hay una parte importante de la sociedad que no está presente. O sea, simplemente por poner de alguna manera un ejemplo, ¿no? de posibilidad, se puede dar también con el propio espacio que ocupa Elvira Ñangari, ¿no? En el MACBA, pero es casi como el único ejemplo, ¿no? En un desierto que todavía, o en un campo que todavía está por descolonizar. Entonces ya para terminar esta primera parte, la descolonización de las instituciones culturales, de los museos, pasa necesariamente por hacer partícipe a las comunidades y los pueblos, al tejido cultural antirracista de este proceso. Si no, lo que acabará ocurriendo es que un concepto tan importante, ¿no?
que no es una, como bien planteaba Andrea a través de la palabra de Fabián Villegas, ¿no? Que no es una perspectiva curatorial en nuestra vida, en nuestra forma de vida, nuestra forma de entender la sociedad, la forma en la cual vamos a trabajar para que las generaciones futuras tengan otro tipo de relacionamiento con su propia identidad, que está atravesada por pertenecer a una sociedad que todavía no ha complejizado el discurso sobre lo que somos. Claro, hablamos, como bien comentas, al final de una exposición que es pionera en ese aspecto, en este proceso que será largo, tremendamente complejo, pero en el que exige una profunda reflexión para que, pues evidentemente, como bien comentas, todo el mundo sienta sus raíces y evidentemente su cultura desde el punto de vista correcto. Y evidentemente la cultura aquí juega un papel tremendamente necesario e importante. Juan Ángel, hablando de influencias, ¿no? ¿Qué otras iniciativas anteriores han tenido una influencia a esta muestra? Y evidentemente y háblanos también de la colaboración con José Luis Villacañas y el Rijksmuseum. Pues sí, bueno, yo creo que el debate dentro de los museos en torno a la diversidad étnico-racial o el romper con el eurocentrismo que normalmente ha dominado en los museos, sobre todo en los museos europeos y americanos, los museos llamados patrimoniales. Bueno, es una tendencia que cada vez es más presente. Yo estuve en el año 2019 en el Congreso Internacional del ICOM en Kioto y era uno de los grandes asuntos a tratar. Inmediatamente después vino la pandemia, que también se vinculó un poco también en ese sentido con este problema, debido a que no todas las comunidades recibían el mismo trato. Y también en mayo de ese mismo año, del 2020, se produce el asesinato de George Floyd y hay es un revulsivo para muchos museos, sobre todo en Estados Unidos y luego en Europa, para repensar un poco los planteamientos de sus narrativas. Esto se venía haciendo ya en algunos museos con anterioridad. En España, por ejemplo, en el año 2014, si no recuerdo mal, el MACBA hizo un simposio que se titulaba Descolonizar los museos. Ha habido exposiciones como la que tú citas del Rijksmuseum en el 2021, pero las ha habido en Baltimore, si no recuerdo mal, en el 2012, en Ámsterdam hubo anteriormente otra en el 2008, ha habido también en Adriano Pedrosa, el director de la Bienal de Venecia, el comisario de la actual Bienal de Venecia, también hizo una reflexión semejante en el 2018 en el Museo Assis Chateaubriand de arte de Sao Paulo. Y bueno, yo creo que casi todas, digamos, muchas instituciones están en este proceso. Por ejemplo, este mismo año acaba de cerrar una exposición en la Royal Academy que también hacía una relectura crítica de las pinturas y de la participación de los artistas en desde el nacimiento de la institución en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, hasta hoy, en este debate en la colonialidad o en cómo han afrontado este problema, con qué narrativas y con qué elementos. Yo creo que es, desde mi punto de vista, la decolonización es uno de los grandes retos que tienen ahora los museos de aquí a 15, 20 años o incluso más. Y creo que igual que se ha avanzado en muchos museos y en muchas instituciones sobre la perspectiva de género, creo que es el momento de tomar en serio este debate e intentar cambiar las cosas. Claro. Alba, también me gustaría saber por tu parte, ¿no?, tu opinión sobre este debate, este reto que plantea esta exposición en esa descolonización de las instituciones culturales, así también como el hecho de cómo ha sido tu experiencia al unir estos 4 comisarios en este proceso también de seleccionar y contextualizar estas 73 obras en esta exposición. Bueno, pues
el proceso ha tenido varias fases, ¿no? De primero elegir las obras que nos parecían obvias. Hicimos una selección muy grande de 100 y pico piezas, y una vez teníamos claro cuáles pues tocaban los temas en los que estábamos interesados, fuimos a investigar las historias que podíamos desentrañar de cada una de ellas. Entonces hubo una labor importante de pues revisión del pasado colonial, del pasado sobre la esclavitud, del contexto en el que se habían creado esas obras, y de ahí fuimos pues viendo cuáles realmente nos aportaban los temas, nos aportaban las perspectivas que más nos interesaban, hasta quedarnos con las 70 y pocas obras que vamos a exponer. Entonces ha sido una labor intensa de depurado, en la que ha habido mucha investigación, mucho debate por nuestra parte, por ver qué nos interesaba, también por obras que no repitieran pues puntos de vista o temáticas, ¿no? Hemos buscado la variedad, la originalidad y sobre todo la profundidad en los temas abordados. Claro, dentro de estas obras, evidentemente, las hay de todo tipo, cada una generando su impacto. Eso es lo que quiero preguntaros a continuación. ¿Cuál de ellas podríais o querríais destacar y que os haya generado mayor impacto y que de alguna forma represente esta reflexión necesaria que vais comentando? Andrea, por favor, empezamos contigo. A ver, yo creo que para mí, bueno, de hecho es lo que rescato en el texto, ¿no? Yo creo que una de las obras, a pesar de que la pintura de Frans Hals, que es digamos, la que de alguna manera se ha transformado en el icono, ¿no? de la exposición, para mí ha sido muy interesante utilizar ese lente crítico que decía antes con el retrato de David Lyon de Lawrence, ¿no? Ha sido muy interesante porque es una pintura que yo había visto en el museo en diferentes ocasiones que lo he visitado, ¿no? Cuando, por ejemplo, teníamos curadores invitados en Felipa Manuela, que teníamos este programa de investigación curatorial donde venían curadores y curadoras, sobre todo del contexto latinoamericano y del Caribe. Pues siempre había una visita al Museo Thyssen y casi siempre teníamos la lente crítica puesta, ¿no? Y esta pintura, este retrato de David Lyon, que siempre bueno, cuya narrativa tenía más que ver con la historia como oficial del personaje, con la manera en que estaba vestido, con el atractivo del retrato, ¿no? Y del personaje retratado, ¿no? Como un dandy, como la elegancia, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando nos pusimos a investigar sobre la historia familiar y la historia de la fortuna y de la riqueza que de esa familia, ¿no? Empezó a salir material muy interesante, ¿no? Entonces, no solo... Y fue de los momentos, yo creo, donde nos empezamos a dar cuenta que era importante cruzar la crítica colonial o la crítica decolonial con la crítica patriarcal o la crítica, digamos, hacia el sistema o heteronormativo, por utilizar otro concepto, ¿no? O sea, la manera en que esa presencia opera dentro del museo y dentro de una colección, ese hombre blanco, inglés, rico, elegante, atractivo, ¿no? Nos permitía abrir como muchas conversaciones, ¿no? Y por ejemplo, dar a conocer que el origen de esa fortuna, ¿no? Es un origen, por supuesto, siniestro, esclavista, parte de una historia que supongo de la cual que comparten muchas fortunas europeas, ¿no? Cuyo origen pues es un origen que está relacionado con los procesos coloniales, con procesos de violencia esclavista, con procesos de violencia y de extractivismo, ¿no? Entonces, pero también estaba confrontar esa pintura, y eso lo hacemos en nuestro texto, con otras obras que me parece importante mencionar de la colección de TVA 21, o sea,
junto con nuestra contranarrativa, digamos, de lo que son los relatos de las obras, las obras de la colección TVA 21 tienen un rol muy importante dentro de la exposición, porque son de alguna manera, de una forma encarnada, ¿no? Artísticamente encarnada, la contranarrativa de esa colección, ¿no? Las obras de Sandra Vázquez de la Horra, de Naufus Figueroa, de Salma Salmen, de Noemí Pérez, y de Tassir Bachili, que es un artista palestino, cuyo trabajo habla de alguna manera de la ausencia y de la violencia de la ausencia que genera un proceso colonial, ¿no? Son una serie de fotografías de Gaza, de casas abandonadas por sus habitantes después del conflicto de 2008, ¿no? Y confrontar para mí, en mi cabeza, ¿no? Esas imágenes al retrato de David Lyon, con toda esa presencia, ¿no? de la opulencia y que generó la violencia colonial, fue como una relación dura, dolorosa, pero importante de hacer, ¿no? Entonces esas son como dos obras que yo destacaría y que en nuestro texto en el catálogo nos extendemos, ¿no? Claro. Historias de impacto, historias que conviene cruzar el lienzo para encontrar ese trasfondo en el que ha habido esta investigación más que interesante para precisamente darle un porqué a esa imagen e incluso, pues evidentemente, encontrarle ese pasado oscuro en el que ahora, pues también dentro de esas obras, Jason, me gustaría que dentro de las que has observado como comisario, ¿cuál de ellas te ha generado mayor impacto? Pues para mí, de alguna forma, cuando estábamos trabajando en la selección de las obras, hay una con la que me he quedado totalmente atrapado y que de alguna manera está relacionada con el trabajo anterior o una de las líneas, digamos, de trabajo que yo vengo realizando desde el 2021, ¿no? Que es el hecho de trabajar con ese pasado negro de Madrid, ¿no? Con esas historias invisibilizadas de la presencia negra en Madrid en el siglo XVIII, principalmente, a través del recorrido que organizo, que es un recorrido que se llama Madrid Negro, ¿no? Entonces, con esta de alguna manera contexto que vengo trabajando, cuando de repente en el trabajo comisarial veo la obra de Van Kessel, ¿no? Que es un montón de gente en el cual, digamos, está retratado lo que es la esquina, ¿no? De la que está al lado del Congreso y está el museo, ¿no? Que es un cuadro súper grande, pero que parece ser que hasta ahora, ¿no? Hasta que se da este trabajo, no se había prestado atención a la presencia de una persona negra en un cuadro que está representando un Madrid en un principio del siglo XVII, ¿no? Para mí esa fue un hallazgo muy importante en términos políticos para poner sobre la mesa, ¿no? El hecho de que la diversidad étnico-racial no es una cuestión que se produzca simplemente con los procesos migratorios contemporáneos, sino que esa es la manifestación clara, ¿no? De que había personas negras habitando la ciudad de Madrid en este caso en el siglo XVII. Entonces para mí ha sido como una obra muy, muy, muy importante a la hora, digamos, de seguir trabajando esta narrativa y este cambio imaginario de que nosotras llevamos en esta ciudad, en este país, desde hace muchísimo tiempo. Claro, y como que de alguna forma, como bien comentabas al inicio, integraste este enfoque en esa selección gracias a este recorrido Madrid Negro, que en nada te pregunto al detalle también para todos aquellos que estén interesados también en descubrirlo. Juan Ángel, vamos contigo. ¿Qué obra te ha impactado especialmente dentro de esta selección que conté más? Bueno, yo creo que las obras más impactantes para mí son posiblemente las de arte contemporáneo de TVA 21. Son las que, digamos, que abordan el problema del mundo colonial o de la colonialidad de una manera más directa y creo que son un poco las que ponen un poco el listón o dan un poco la tonalidad al resto de la exposición para comprenderla. Pero querría destacar en concreto el hecho que se ha producido recientemente y que a mí me
me ha parecido muy interesante o muy del cual, bueno, me ha alegrado mucho, que es el descubrimiento reciente que han hecho 2 investigadoras de Haarlem de la identidad de la familia representada en el retrato de grupo de Frank Halse. Se trata de una de las grandes pinturas del Museo Thyssen, posiblemente entre las 5 más importantes del museo, y hasta ahora, bueno, es una pintura que representa una familia en un paisaje, una familia holandesa del siglo XVII, y hay 4 miembros de esta familia y hay un sirviente que es africano, joven, de unos 15 o 17 años aproximadamente. Bueno, no se conocía la identidad de esta familia, lo cual era una pena, siendo un retrato monumental y tan importante. Y parece ser que, bueno, ahora las investigaciones enfocan a que fue el director a mediados del siglo XVII del castillo Elmina, que era una baluarte que tenía Holanda, las Provincias Unidas, en el siglo XVII para comprar personas esclavizadas africanas y mandarlas a las colonias de América, como puede ser Surinam o puede ser Brasil. En este caso, bueno, este señor fue director durante 2 periodos a mediados del siglo XVII y posiblemente llevó a este niño africano, posiblemente de Ghana, a Holanda directamente para que sirviese un poco de compañía y también de motivo de prestigio para su mujer y para la familia, un poco para mostrar lo cual era una cosa habitual en esa época, mostrar este lado exotizante, pero un poco con el sentido de prestigio social, ¿no?, de la familia. Y yo creo que es un descubrimiento muy importante que le da a la exposición un plus y que además está reforzado en el catálogo con un texto de la directora de historia del Rijksmuseum de Ámsterdam, que alude analiza este cuadro en relación a otros retratos de otros miembros de la Compañía Holandesa de las Islas Occidentales, para un poco contextualizarlo. Claro, sin duda un punto de vista terrible con esa sensación o esa moda que había en aquel entonces de tratar a las personas como mascotas. Alba, vamos con esa obra que te haya impactado especialmente dentro de esta selección. Pues es Montando el campamento de Henry Sharp, en el que se muestra una escena bucólica. Como nos decía Andrea, hay unas mujeres indígenas de la nación Apsalog montando el campamento, que ya es importante porque realmente visibiliza la labor que ellas realizaban en montar el campamento, pero es interesante que el artista nos transmitiera en sus memorias que lo que le pedían sus clientes estadounidenses era escenas con tipis, porque el tipi es como el icono de la vida salvaje, de la vida libre, ¿no? La contrapartida de esta pintura, lo que nos dice la historia cuando nos ponemos esas gafas críticas, es que en ese mismo momento, a principios del siglo XX, se estaban básicamente secuestrando los niños indígenas en los Estados Unidos y se los estaba concentrando en escuelas en donde se les forzaba a aprender la cultura estadounidense para que olvidasen su cultura propia, su lengua, sus raíces. Entonces, pues claro, tenemos una pintura muy bonita, muy idealizada y muy perversa también por la realidad que oculta, ¿no? Entonces, a mí es una de las que más me ha impactado. Desde luego, desde luego. Pues bien, evidentemente, antes de preguntaros vuestra última reflexión final, un poco también para invitar a todos nuestros oyentes a visitar esta exposición, Jason, por favor, háblanos de este recorrido por el Madrid Negro y qué es lo que la gente, pues evidentemente, puede ver y esperar de él. Sí, el recorrido de Madrid Negro es una propuesta que empiezo a desarrollar después de la lectura de un libro del historiador de la Universidad Autónoma
José Miguel López García. El libro se titula La esclavitud a finales del antiguo régimen, Madrid de 1701 a 1837, de moros de presa a negros de nación. En este libro me encontré con un Madrid que en ningún momento me habían explicado, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún espacio de alguna manera educativo, en el cual se visibilizan historias de personas afrodescendientes que estaban resistiendo justamente a la situación de esclavitud en la que se encontraban aquí en Madrid, ¿no? Porque muchas veces hablamos y ponemos sobre la mesa, ¿no? El proceso de esclavización que se dio en el continente americano, ¿no? El secuestro que se produce de tierras africanas para luego ser llevadas estas personas a ser esclavizadas en América Latina o en Nueva Ayala, pero prácticamente nunca se visibiliza que en Madrid también hubo personas negras esclavizadas, ¿no? Y ese moro de presa, negro de nación, también es un cambio de alguna forma de el tipo de persona que se estaba esclavizando, ¿no? Anterior, de alguna manera, principalmente había una esclavización de personas de origen árabe, musulmanes, y con de alguna manera la apertura o el reforzamiento de todo lo que es el comercio de la trata transatlántica, empieza a cambiar el paisaje de la ciudad de Madrid, empieza a haber más personas negras esclavizadas en esta ciudad. Entonces, lo que hacemos con este recorrido no es tanto poner en el centro a los esclavistas, sino las historias de resistencia de las personas negras entre el siglo XVIII y XIX en la ciudad de Madrid. Pues queda dicho, ese es el recorrido por el Madrid negro que nos plantea Jason. Andrea, perdón, querías añadir. Sí, perdona, que así también como se me fue y me parecía importante destacar, Por favor, y bueno, adelante. y casi lo puedo comentar como cierre en relación a las obras con las que hemos trabajado y que han sido importantes para nosotras. Yo creo que una obra que yo sí conocía previamente, pero creo que juega un rol fundamental dentro de todo este proyecto, es la obra América sin Fronteras de Sandra Vázquez de la Horra. Sandra Vázquez de la Horra es una artista chilena, parte de la diáspora chilena en Europa, lleva muchos años viviendo en Berlín. Ella, bueno, su práctica viene del dibujo, de la acuarela, ¿no? Y esta es una pieza de un dibujo de gran tamaño, ¿no? Que yo creo que tiene un rol importante dentro de la exposición, porque junto con las tensiones que nos pueda generar abrir esta conversación, abrir este diálogo, hay un deseo y hay una intención también de sanar, ¿no? De generar también un espacio sí, como de sanación y de reparación simbólica, ¿no? Y para mí esta obra de Sandra, América sin Fronteras, que es una obra en 2017, opera de esa manera, ¿no? Y mucho del trabajo de Sandra tiene digamos, este rol incluso como curativo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En esta obra lo que vemos, que no sé si luego se verá dentro de este video, pero bueno, que la gente podrá visitarla, las exposiciones, y si no, pues es posible de ver y encontrar más información en la página de la colección de TVA 21. En América sin Fronteras pues se representan todos los simbolismos, ¿no? De un continente que está atravesado por la cordillera de los Andes, ¿no? Por las montañas, ¿no? Aquí en esta obra en la tierra es una deidad, que es la Pachamama, ¿no? Que es una palabra quechua, con la que los pueblos andinos nombran a la diosa de la tierra, ¿no? Para los incas también era la diosa de la fertilidad, que preside la siembra, la cosecha, ¿no? Y en esta imagen, en este dibujo de Sandra, vemos esta Pachamama, esta mujer, este cuerpo de mujer territorio, del cual emergen una serie de personajes que son realmente dioses, ¿no? Son dioses que pertenecen, o deidades, espíritus, ¿no? De la religión yoruba, que es una religión que también es una consecuencia del colonialismo dentro de la costa atlántica y el Caribe, ¿no? Es una religión que viaja de África a la costa atlántica de América y al Caribe, ¿no? Y aquí pues vemos a la tierra, al cuerpo, a América, como un territorio, como un cuerpo femenino que entrelaza pues distintas cosmovisiones. Y con esta idea de pensar una América, yo lo hablé con Sandra, estuve conversando con ella sobre esta pieza, y también con esta idea de pensar una América
y todos estos pueblos que habitaron América y los pueblos que hoy día y las diásporas que estamos en distintos lugares del mundo como hijos de una misma madre, ¿no? Es una imagen que nos lleva como a un deseo muy ancestral de esa tierra, ¿no? Y por eso me parece importante que esté en esta exposición. Claro, sin duda. Y queda de alguna forma dicha esa invitación, porque evidentemente con las obras que estamos comentando ahora realmente es llamativo observarlas y ver, como decimos, ese trabajo narrativo que se ha llevado a cabo aparte de su selección, una selección acurada entre 4 profesionales que hoy nos acompañan. Antes, como decía, de terminar esa última reflexión, ahora Juan Ángel, por favor, un poco para invitar al espectador a venir a ver esta exposición. Bueno, yo creo que esta exposición no va a defraudar a nadie. Creo que es una exposición valiente por abordar un tema que es en cierto modo polémico, pero necesario. Creo que, bueno, doy las gracias al respaldo del Museo Thyssen por haberse atrevido a este diálogo, y yo entiendo esta exposición como también un poco como la que hubo anteriormente sobre maestras, también como el inicio de un diálogo, el inicio de una conversación. No queremos, digamos, no pretendemos dar nada por cerrado, ni pretendemos que nuestra visión sea la única visión posible, pero sí que nuestra visión aporta novedad y aporta nuevos datos, aporta puntos de vista distintos y más críticos a un debate que creo que es importante, sobre todo porque el futuro de nuestras sociedades dependen de él, nuestras sociedades que cada vez son más diversas. Solamente Claro. querría decir eso. Queda dicho, Alba, o esa última reflexión para invitar al espectador, espectadora a ver esta exposición. Bueno, pues creo que, como decía Juan Ángel, no va a dejar indiferente a nadie, y desde luego va a ser una exposición que no tanto pretende enseñar o replantear ciertos temas históricos, que también lo hace, pero yo creo que es una exposición que quiere despertar conciencias, quiere que la gente se pregunte cómo han ocurrido las cosas anteriormente y cómo se puede ver el presente de otra manera, teniendo en cuenta estos nuevos planteamientos que estamos ofreciendo de lo que ha ocurrido históricamente. Gracias, Alba. Jason, una reflexión final para invitar a los espectadores a ver la exposición. Sí, creo que esta exposición necesariamente, aunque principalmente se hable o se analice en otros colonialismos, creo que es importante porque nos permite abrir el debate sobre el colonialismo y la participación de España en la esclavización de personas negroafricanas, ¿no? Y cómo generar, como bien planteaba antes Andrea, procesos de reparación, procesos de sanación para construir otro tipo de imaginario y otra forma de vivir en esta sociedad, ¿no? Donde se visibilicen los mecanismos que plantea la jerarquización racial, los mecanismos de discriminación del racismo, y poder construir herramientas comunitarias entre todas, desde lo sensible, de la práctica artística, para generar otro tipo de relatos del tipo de sociedad que somos. Creo que esta posición como que nos da los elementos para poder seguir profundizando en este necesario debate. Andrea, esa última reflexión que quieras aportar precisamente para invitar a los espectadores a ver la exposición. Yo creo que está bastante dicho lo que tengo poco que aportar. Siento que es una exposición importante para esta ciudad, es una exposición importante para España, pero sobre todo para Madrid. Hoy día tenemos una diversidad de personas caminando por las calles que necesitan pues tener también un espacio. Necesitamos un espacio común, ¿no? O sea, yo creo que, sobre todo, esta exposición es una herramienta para entender el presente, ¿no? Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Y sí, yo creo que comparto todas las reflexiones de mis compañeras y de mis compañeros que es importante también
concretamente que el Museo Thyssen haya sido el primero de las instituciones públicas a nivel de los museos nacionales en dar ese paso tan importante, ¿no? Así que espero que esto sea como que venga un efecto dominó de revisar las colecciones con equipos mixtos, contando con las comunidades de base y que bueno, que sigamos abriendo más conversaciones a partir de aquí. Desde luego. La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza, que contribuirá sin duda al debate más amplio sobre la descolonización en el ámbito cultural y también cómo este puede inspirar a futuras investigaciones y programas, y también cómo influirá en otros museos internacionales, ¿no? Esto arranca, pero de momento esto no acabará, esto os lo podemos asegurar, gracias a esta maravillosa exposición que ha estado preparada, ejecutada y entre 4 comisarios-comisarias, entre los cuales tenemos a Juan Ángel López Manzanares, comisario del museo y director del proyecto. Gracias, Juan Ángel, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Edu. También gracias a Alba Campo Rosillo, historiadora del arte. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, gracias. Andrea Pacheco González, comisaria independiente y directora del espacio Felipa Manuela. Gracias por acompañarnos, Andrea. Muchas gracias. Gracias. Y finalmente, Jason García López, director del Centro Cultural Espacio Afro. Gracias, Jason, por acompañarnos. Muchas gracias. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.